¿Tienes un espacio que te encantaría ponerle plantas, pero casi no le pega la luz del sol? Que no cunde el pánico, te tenemos la solución. El día de hoy te voy a contar sobre 12 plantas de luz indirecta que van a amar estar en un espacio que no les pegue tanto la luz solar. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a un video más de plantas a domicilio. Si bien es muy cierto que todas las plantas necesitan de la luz del sol, hay algunas que no son tan fan de la luz solar directa y son estas plantas que son conocidas de media sombra, de luz indirecta o plantas de sombra. No significa que porque sean plantas de sombra las vas a poner en un ático sin ventanas, adentro del baño sin ventanas. No. Recuerda que siempre se necesita que tengan luz, pero son plantas que puedes tener en lugares tal vez un poco más oscuros o espacios de tu casa u oficina donde no pegue la luz solar directamente desde una ventana. No les va a pasar nada y van a estar muy bien. También son plantas ideales para jardines oscuros, como estos lugares como ejemplo como tragaluz, en donde ya tienes unas plantas muy por encima y quieres poner plantas abajo, pero casi no les pegan la luz del sol. También este tipo de plantas son excelentes para acomodarse en ese tipo de lugares. Y bueno, primero que nada te voy a explicar un poquito cómo es que se ve un lugar que es de poca luz. Como dijimos al inicio, no es un sótano ni un lugar sin ventanas completamente oscuro, porque ahí simplemente vas a terminar matando tu planta por falta de luz solar. Y por supuesto que tampoco es el extremo siguiente, que es el lugar en donde está una ventana en donde pega la luz directamente. Un lugar de media sombra es este lugar como por ejemplo en las esquinas de tu casa, donde da vuelta el pasillo, que le entra la luz, que puedes caminar ahí sin problemas, sin prender ningún foco durante el día, pero que no se hacen estas manchas de luz en el piso o en las paredes del sol. O sea, no existe este reflejo de sol. Es un espacio verdaderamente de sombra. Y ahora que ya sabemos cómo es este espacio, te voy a contar un poquito de las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan a las plantas de media sombra o luz indirecta. Bueno, lo primero que a estas plantas no les gustan, como por lo mismo del nombre, es la luz solar directa. No les gusta que las pongas en el exterior y que les pegue el sol rechinando todo el día, ni que tampoco las pongas enseguida de una ventana donde les pegue todo el día el sol. Esto definitivamente les va a cobrar bastante peso en sus hojas, en el color, incluso en la salud en general de tu planta. En donde estas plantas les va a ir mucho mejor es en estos espacios en donde pega menos el sol y existe más humedad. ¿Qué características suelen tener las plantas de sombra? Tal vez te estarás preguntando esto porque no sabes cómo saber si es una planta de sombra o una planta de mucha luz. Bueno, es una regla muy general, puede que hay excepciones a ella, pero por lo general suelen ser plantas de hojas muy grandes y de poca flor, o si las llegan a tener son pequeñas y de colores muy claros. Y ahora sí, vamos a empezar con los tips y recomendaciones para después continuar con las 12 tipos de plantas que te recomendamos para lugares de media sombra. El consejo principal es cuidarlas de la luz solar directa. Aguas con esto, ya lo dijimos varias veces al inicio, pero de nuevo lo repetimos, que no les pegue la luz del sol directamente. En cuanto al riego, estas plantas suelen ser por lo general de origen tropical, entonces a ellas les gusta estar húmedas, les gustan los ambientes cálidos y les gusta que su tierra se mantenga húmeda. No en extremo mojada, no encharcada, porque eso también puede hacer que se pudran sus raíces y se mueran, pero son plantas a las cuales prefieren que las riegues antes de que se seque al 100% su tierra. ¿Cómo saber cuándo regar? Introduce tu dedo o un palito en la tierrita de tu planta y si sale con lodo, es posible que puedas regar un poquito porque son plantas que les gusta la humedad, pero si sale con mucho lodo, no, espaciale un poco más. Y si sale seco, ya te estás tardando en regar. Recuerda que les gusta mantenerse húmedas. Pero también ten cuidado con el exceso de riego porque eso pudre sus raíces. Y cuida que no se encharque el agua. Cuida muy bien que la maceta tenga un gran drenaje. Y bueno, ahora sí, hablando sobre la maceta, nosotros te recomendamos una maceta de barro, porque las macetas de barro lo que hacen es que permiten que el agua fluya mejor y que el agua se pueda evaporar más libremente. Las de plástico lo que hacen es que contienen la humedad demasiado y eso puede hacer que se pudran sus raíces. También cuida que la maceta tenga un buen drenaje, o sea, un hoyito en la parte de abajo y que no se encharque el agua, así como también que el sustrato que tenga sea un sustrato que permita que las raíces crezcan, pero que no se apelmace cuando las riegues.
Y por último, con el tema de la maceta, recuerda que siempre es importante escoger una maceta que tenga un espacio suficiente para que tu planta pueda crecer a futuro. Si ves que tu planta ya está sobrepasando el espacio de la maceta, es momento de trasplantar. Y en cuanto a la temperatura y humedad que debe de tener tu planta, idealmente te recomendamos que sean espacios templados, ni muy fríos ni demasiado calurosos, y también alejarlas de corrientes de aire como ventanas fuertes, etcétera, porque puede dañar sus hojas, que suele ser el atractivo principal de las plantas de media sombra. En cuanto a la poda de sus hojas, bueno, dependerá de cada una de tus plantas, pero lo recomendable es que no las podes demasiado. Déjalas crecer libremente y solamente arranca las hojas que ya hayan cumplido con su ciclo de vida, o sea, que ya estén amarillas, que ya estén muertas o que estén dañadas. De esa forma le vas a ahorrar ese gasto de energía a tu planta y la vas a ayudar que esa energía, en vez de usarla tratando de recuperar esa hoja, la use generando hojas nuevas. Entonces, no tengas miedo de podar, solo no lo hagas en exageración. Y ahora sí, van las 12 plantas que te recomendamos tener si tienes un espacio de media sombra o de mucha luz indirecta, también conocido como sombra. Número 1, el helecho. El helecho es una planta muy bonita porque es muy frondosa, muy llamativa, y esta planta igual, mismos cuidados, no le gusta la luz solar directa, déjala crecer libremente, pódala solamente cuando sea necesario y riégala de 1 a 2 veces por semana. La segunda planta es el teléfono, una planta trepadora, y justo las que tengo aquí atrásito las puedes poner en repisas porque empiezan a colgar, incluso las puedes colgar de los techos. Son plantas también de muy poco mantenimiento, hay que regarlas una vez a la semana, mantener también sus hojas húmedas atomizándolas cada 3 días más o menos y podarlas cuando sea necesario. Solo ten cuidado si tienes animalitos como muy curiosos porque el teléfono puede llegar a ser tóxico para ellos si lo ingieren. La tercera es la palma licuala, una palma muy bonita porque tiene unas hojas bastante grandes y muy llamativas, a diferencia de otras palmeras que son como muy puntiagudas. Esta es redonda y el cuidado que debes de tener con ella es igual regarla de 1 a 2 veces por semana y limpiar muy bien sus hojas del polvo. La cuarta es la hoja elegante y me enorgullece decir que en Plantas a Domicilio tenemos una de las mejores calidades en hojas elegante. Tenemos incluso unas que son gigantes y son muy bonitas. Estas plantas de verdad que lucen muchísimo, son de las más pedidas y las más favoritas de toda nuestra página. Esta planta, al igual que las demás, también hay que regarla más o menos cada 3 días, o sea, de 2 veces a la semana aproximadamente, con aproximadamente entre 1 y 2 litros de agua dependiendo de su tamaño. Limpiar muy bien sus hojas del polvo y tener cuidado con animalitos curiosos porque también si las muerden pueden llegar a ser tóxicas. Y no solamente para los animales, también para los humanos. Así que siempre que las maniobres, trata de usar guantes. La siguiente es el palo de Brasil, una planta también muy bonita que no necesita luz directa y que te va a encantar tenerla en cualquiera de tus espacios. La lengua de suegra también es otra planta que te recomendamos muchísimo porque además de ser de las más fáciles de cuidar, que de verdad, en serio, no se mueren con nada, es muy bonita y te va a ocupar un espacio chiquito, sobre todo en el piso. Es de esas plantas que tal vez si no estás buscando algo que crezca mucho hacia arriba, o sea que lleguen al techo, estas las puedes tener unas macetitas pegadas al piso y se van a ver muy bonitas. Otra es la pilea, la cual tiene un aspecto como muy dramático, muy bonito y también es de las más populares. Y algunas otras pueden ser también las orquídeas, la samia, las begonias, las hortensias y la azalia. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Cuéntame cuál fue tu planta favorita, cuáles ya tienes y cuáles te gustaría agregar a tus espacios, y recuerda que las puedes pedir con nosotros en plantasadomicilio.mx. Nosotros te las enviamos y te la plantamos directamente en tu hogar para que no tengas que salir de casa, para llenarlo de vida y de color. Nos vemos en el siguiente capítulo y hasta la próxima. Bye bye.